Ok, bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ya, como les dije, estamos en semana 15, ya noviembre, ya esto se fue, básicamente. Eh, Hoy eh, nos quedan como unos dos temas que están en la carta del estudiante que tenemos que ver. Eh, y este es uno de estos, que es el manejo de archivos. Eh, ya estuvimos un poquito traveseándolo cuando hicimos interfaz gráfica, pero así como muy por encimita. Entonces hoy vamos a ya ver exactamente cómo se manejan los archivos, eh, cómo podemos escribirlos, leerlos, etcétera, etcétera. Entonces vamos con eso. Eh, Como recordarán, entonces, la vez pasada hicimos un tutorial de Pygame a petición del público, básicamente. Espero que les haya servido bastante para que puedan hacerle una interfaz gráfica bien vacilona a sus proyectos. Recuerden que los proyectos están en teoría para ser entregados, si no me equivoco, vamos a ver, en el último día posible para entregas es el 26 de este mes. En teoría, yo voy a estar disponible desde el 22 al 26, o sea, cualquier día de la semana 18, para que agendemos la revisión. La revisión, pues puede que tome de 15 a media hora, eh, para que entonces si ya ustedes quieren fijar un día de una vez, pueden ir hablando porque pues entre más nos acerquemos a la fecha final, más concurrencia va a haber, entonces para que lo tengan presente. Eh, el jueves pasado hicimos el primer avance de este proyecto, de hecho, a la gran mayoría le fue bien. Hubo algunos que sí les dije que, pues, que esperaba un poquito más de progreso, pero bueno, eso no significa que esté mal, eso solo significa que, que les toca más trabajo todavía para estas fechas, pero todo bien. Hoy, como les había comentado, les dejo el segundo examen. Este examen es pues acumulativo con los temas que hemos visto hasta ahora, sin contar lo de interfaz gráfica, porque pues hacer el examen de interfaz gráfica pues no tiene mucho sentido que digamos. Entonces, ahora al final de la clase les paso el link a el examen. Igual son dos exámenes diferentes. Eh, y pues tienen desde el momento que se los dé, o sea, al final del día, bueno, al final de la clase, hasta el inicio de la próxima clase del jueves, o sea, a las 10 de la mañana, hasta ese momento tienen chance de enviarme el examen. Entonces, para que se pues acomoden bien, es parecido al examen pasado. Entonces, no, me imagino que no debería ser problema. Pero bueno, okay, ¿alguna pregunta con todo esto que acabo de decir? Si no, entonces vamos a darle con el tema de hoy. Bien, entonces, hasta ahora todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos manejado, lo hemos manejado dentro del mismo Python, pues, en la línea de comando. Cada vez que tenemos que pues, crear un archivo, guardar un archivo, o sea, información o datos, hacemos una lista, hacemos un diccionario, hacemos cosas como esas. Pero, ¿qué pasa cuando queremos que lo que hagamos en el programa se guarde en algún lugar afuera de él? Por ejemplo, piensen que eh, cuando estaban haciendo el ejemplo de la pulpería, todas las veces que iniciaban el programa tenían que volver a poner todos los productos nuevamente, uno por uno, y el precio y toda la cosa. Tal vez hubiese sido fácil, más bien, en vez de eso, pues tener la lista de productos guardada en ¿cómo se llama? En un archivo de texto que ustedes pudiesen leer y pudiesen escribir todos los tiros que habría el programa. O por ejemplo, qué sé yo, las personas, por poner un ejemplo, no es que nadie lo esté haciendo, pero si estén haciendo de proyecto un software de lavado de autos, entonces ustedes tienen que poner, que guardar, o no, de venta de autos, digamos, y tienen que tener como una manera de tener como una base de datos de cuáles son los autos que tienen guardados, cuál es el costo, cuál es el precio, para que cuando abran el programa
ya el sistema tenga carros adentro en vez de tener que uno por uno volver a meter los carros todos tiros. Esa es una manera. O sea, eso es una de las cosas para que nos puedan ayudar los archivos. Entonces, Python, si bien entiende todo tipo de archivos de la misma manera, nosotros vamos a estar enfocados más que todo en archivos de texto en esta vez. O sea, esos archivos que ustedes guardan en la computadora como un tipo .txt o los que abren con su programa de Notepad y toda la cosa. O sea, los archivos más sencillitos que hay. Para esas dos cosas, para eso se necesitan dos cosas. La primera es cómo recorrer el sistema de archivos desde Python. O sea, recorrer las carpetas, saber dónde está un archivo, todo ese tipo de cosas. Eso de hecho ya lo vimos un poquito la semana pasada cuando cargamos las imágenes para nuestra interfaz gráfica. Y lo segundo es, una vez sabiendo dónde está nuestro archivo, es poder abrirlo, leerlo, escribir en él y cerrarlo. Entonces, hoy vamos a ver ambas cosas, así que comencemos con la primera, cómo recorrer el sistema de archivos. Y por sistema de archivos me refiero a, pues cómo tienen configuradas sus carpetas, todo ese tipo de cosas. Y ojo, hoy vamos a ver bastantes funciones distintas, así que les recomiendo que vayan tomando pantallazos a las diapositivas y al código que voy a estar escribiendo, porque si no, el trabajo en clase pues se les va a complicar un poco. Ok, entonces para recorrer nuestro sistema de archivos vamos a ocupar lo que se conoce como el módulo OS o Operating System o sistema operativo en español. Esta es una librería que básicamente engloba todo lo que respecta al manejo de direcciones en el sistema de archivos. Con esto me refiero a dónde queda X cosa. Entonces, el módulo como tal es bastante grande y así que jamás vamos a ver todo lo que tiene. Pero por lo menos vamos a ver algunas de las cosas básicas que hay en él. Por ejemplo, esta tabla, lo que tenemos en esta tabla nos va a permitir realizar la gran mayoría de cosas que queremos hacer. Por ejemplo, entonces, vamos a poner aquí. Entonces, hay una cosa, bueno, ahorita tenemos ejemplos de estos. Pero entonces, por ejemplo, aquí tenemos los métodos para saber en dónde nos encontramos en este momento, dónde está mi archivo con respecto a la ubicación en mi sistema. Podemos crear directorios, eliminar archivos, cambiarle nombres, cambiar de directorios. Ahorita que hagamos los ejemplos, pues van a cobrar un poquito más de sentido todas estas cosas, pero entonces son así básicamente. OS punto y el nombre de la función. Entonces OS, eso es de Change Directory, o cambiar directorio. Este CWD, igual ahorita vamos a hacer ejemplos, es lo que se conoce como el Current Working Directory o la carpeta en la cual me encuentro en estos momentos. Entonces, esto es para obtener eso. Este mkdir es make directory, o sea, crear carpeta, etcétera, etcétera. Como les dije, el OS tiene un montón de funciones y un montón de diferentes submódulos, perdón. Hay uno específicamente que es súper importante, que es este que se llama path. Y lo que estamos es poniendo os.path y punto la función que queramos hacer. Este módulo como tal, lo que nos permite es manipular los nombres de las rutas de los archivos y los directorios. Rutas o caminos, aquí los voy a usar así como indistintamente. Entonces, a lo que me refiero es básicamente saber exactamente en dónde está, digamos, el OS, los que estábamos haciendo ahorita, era más que todo pensando en carpetas, en directorios como tal. El OSPath ya nos ayuda a unir esas direcciones que hemos tenido con ya los nombres específicos de las cosas que queremos manipular. Entonces, por ejemplo, tenemos funciones como estas que se ven acá. El exists, el getSize, el isFile, el isDirectory. Y aquí entonces una explicación de qué es lo que hace cada una. Algunas vamos a usar, algunas tal vez puede que no. Digamos, este getSize tal vez no la vamos a utilizar, pero es importante que la sepamos.
Ok, entonces ya con estas dos partes, el OS y el OS.pat, ya podemos intentar hacer cosillas vacilones. Entonces, vamos a... Ok, pueden ver ¿cómo se llama el código fuente? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es importar el OS, el sistema operativo. Esa es la biblioteca que estamos usando. Entonces, aquí queremos saber exactamente en dónde está guardado mi archivo de Python. O sea, en qué carpeta de todo mi programa. Entonces, para eso, podemos hacer os.get cwd, el current working directory. Vamos a salvarlo en una variable. Y la vamos a imprimir para que vean cómo se ven. Ok, entonces, en esta carpeta, en C, Users, Etcasas, Documents, Dropbox, Tech, elementos de computación, ejercicios, Python, eso es lo que se conoce como el Current Working Directory o la carpeta en donde está guardado este archivo. Entonces, si ocupáramos movernos a través de las carpetas y después regresar a esta, después de lo que vamos a hacer, es bueno tener esta variable acá. Después la vamos a utilizar. Ok, entonces, ahora yo quiero preguntar si... no, todavía no. Vamos a hacer una carpeta dentro a ver, no se preguntemos. Quiero crear una carpeta que se llame folder ejemplo. Y ese es el nombre de carpeta. Entonces, lo primero que quiero hacer es, como uno no quiere borrar o sobreescribir o cosas así, lo primero que voy a usar es entonces el método os.pat.exists. Que entonces recuerden que este método era para saber si en donde yo estoy localizado en estos momentos, o sea, en mi current working directory, que es toda esta dirección, yo quiero saber si este folder existe. Ok, aquí está. Aparentemente sí existe. Entonces, si yo escribo esta instrucción, lo que me debería dar es, hagámosle print, me debería dar true porque esto ya existe. Entonces, si corremos esto, me da true porque ya existe. Entonces, tal vez eso no es lo que queremos, porque yo quiero crear un nuevo directorio. Vamos a ponerle un nombre diferente. Vamos a ponerle folder ejemplo 2. Entonces, si yo lo ejecuto, aquí entonces me va a dar falso ahora. ¿Todo bien? Entonces, como no existe, yo sé que yo puedo crearlo. Para crearlo, vamos a hacer el os make directory con este nombre. Vean que entonces, aquí yo no tengo ningún folder que se llame folder ejemplo 2. Pero si yo ejecuto esto, y voy para acá nuevamente, ahora ya existe. Y vean, fue creado a las 10 AM 14 minutos, que es justamente la hora en estos momentos. No tiene nada, pero ya lo pudimos crear. Ahora, digamos, algo muy importante cuando trabajan con, bueno, vamos a hacer primero esto. Ahora yo quiero entrar en ese directorio. Entonces, para entrar, lo que hago es change dir, o sea, cambio de folder al folder que yo le voy a indicar. Entonces, con esto yo estaría cambiando de folder de el current working directory a este. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo ejecuto este código así como está, pues me va a dar un error. ¿Por qué? Porque recuerden que Python va ejecutando línea por línea. ¿Y cuál es el problema? Que esta línea, cuando llega aquí,
e intenta crear este folder, se va a dar cuenta que el folder ya existe, entonces me va a dar un error. Yo no puedo volver a crear este folder porque ya existe. Entonces, para eso es que es bastante útil este método .pat, o .pat.exist, porque entonces lo que podemos hacer es, si ¿cómo se llama? Si, aquí, ¿qué es lo que estoy preguntando? Yo estoy preguntando si este método, digamos, si este folder no existiera, o sea, aquí estoy haciendo una doble negación, ¿qué me refiero? Si este folder no existiera, me va a dar false, ¿cierto? Entonces, not false es igual a true. Entonces, ¿esto qué es? Si el folder no existe, créelo. Si sí existe, esto me va a dar true. Not true me va a dar false. Y entonces esta línea no se va a ejecutar. Entonces, así ya puedo, de una manera sencilla, crear el folder si no existe, pero si sí existe, no hacer nada. Simplemente me lo salto. Ven que si nosotros ejecutamos eso, ahora sí corre bien. Vamos, a la hora de cambiar el directorio, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cambiando mi CWD, mi Current Working Directory. Entonces, si en ese momento yo vuelvo a imprimir cuál es el directorio en el que me encuentro, pues me va a dar un lugar diferente. Pues vean que inicialmente yo estaba en esta dirección, que es ejercicios Python. Luego dice entonces el Change Directory. Y ahora después le pregunté en dónde estoy ahora. En folder ejemplo 2. Entonces vean que así es como uno puede ir moviéndose a través de las rutas de su archivo. Esto al fin y al cabo puede ser un string. Simplemente un string. Pero por la forma en la que está creada está la biblioteca del OS, esos strings los puede interpretar como las direcciones en donde se encuentran las cosas que nos interesan. Ok, otra cosa que podemos hacer es, estando dentro de este folder de ejemplo, pues podemos crear otro folder que se llame, creamos uno que se llama folder ejemplo 3 y hagámoslo así como lo estamos haciendo. Folder ejemplo 3, así. Corremos. Todo bien. Nos devolvemos acá. Entonces tenemos nuestro folder ejemplo 2 y dentro del folder ejemplo 2 ya está nuestro folder ejemplo 3. Entonces así es como ustedes pueden ir creando carpetas dentro de carpetas y etcétera, etcétera. Si yo quisiera renombrar esta carpeta, entonces yo puedo simplemente venir a hacer os. Vamos a ver, si no existía la creo, pero si sí existe, lo que voy a hacer entonces es os.rename. No quiero que se llame folder ejemplo 3, sino quiero que se llame folder ejemplo 4. Entonces vean, aquí está, folder ejemplo 3. Ejecuto este código y ahora me devuelve. Y se llama folder ejemplo 4. Entonces, vean qué fácil que es. Puedes hacer todo este tipo de operaciones. Ok, una vez creado eso, ahora borrémoslo. Ya no lo quiero. Entonces, yo puedo hacer os.remove directory de este que yo había creado, el 4. Y eso entonces, si yo ejecuto este código, pues me lo va a borrar. Vamos a ver. Folder ejemplo 3. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí, yo creé aquí el folder ejemplo 3 porque en este momento no existe. Bueno, ahorita sí existe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora sí va a entrar a esta línea, lo va a cambiar a folder ejemplo 4 y después lo va a borrar. Entonces, veamos
¿Ven? Ahora no hay nada. Pero cuando no hay nada, entonces lo que va a entrar es a esta línea más bien. Entonces va a ser el directorio con el nombre folder ejemplo 3. Esta línea no la va a hacer, o sea que el folder nunca se va a llamar folder ejemplo 4. Entonces cuando le decimos que borre el folder ejemplo 4, pues no lo va a encontrar. Y como no lo va a encontrar, me va a dar este error. El folder ejemplo 4 no existe. Porque se llama folder ejemplo 3. Entonces borremos el folder ejemplo. Ahora, si volvemos a ejecutar este código, ya no me va a dar error, porque el folder ejemplo 3 ya existe. Entonces va a entrar en esta línea, le va a cambiar el nombre y lo va a borrar. ¿Hacemos? Ahí está, todo bien. Ya no existe. Entonces ese es el tipo de... bueno, otra cosa que podemos hacer es, si queremos regresarnos a nuestro directorio original, vamos a esto, comentemos, ya no queremos borrar. Más bien, podemos hacer algo como esto. Si este folder sí existe, en este caso más bien, si sí existe, bórrelo. Y después, digamos que yo ya estoy aburrido de estar en el folder en el cual me encuentro, entonces quiero regresarme al folder original. Entonces vamos a hacer otra vez un change dir. Pero entonces aquí me dirán, ¿cómo me regreso? O sea, aquí es fácil para irme más adentro, pero ¿cómo me regreso? La gran ventaja es que cuando hicimos aquí el os.getCurrentWorkingDirectory al puro principio, lo salvamos de una variable. Entonces aquí simplemente podemos poner nombres de variables también. Entonces si yo hago print, lo que me va a dar, print de esto, lo que me debería dar sería entonces el directorio en el cual yo inicié. Entonces ya volvimos a este directorio. Entonces, básicamente la biblioteca OS, así como está el OS nada más, pues lo vamos a estar usando para esto, para cambiar de archivo, bueno, cambiar de carpeta, buscar otra carpeta, crear carpetas, remover, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Eh, ¿Preguntas con eso? Ok, entonces, eh, todo lo que hemos visto hasta ahora entonces es la primera parte que les había comentado, que era cómo poder moverse dentro del sistema de archivos o dentro de los directorios. Lo siguiente entonces será, y ahora que los dominamos, es comenzar a trabajar con los archivos de texto como tal. Para eso, Python tiene un objeto específico que se llama file. Los objetos de tipo file, igual, o sea, cuentan con una gran cantidad de métodos que nos van a ayudar a realizar tareas como abrir, guardar, escribir y demás cosas en un archivo de texto. Entonces, para eso es que nos sirve este objeto file. Ok, entonces comencemos por cómo abrir un archivo. Para esto vamos a utilizar esta función que se llama open. Esta función recibe dos parámetros. El primero es el nombre del archivo, y eso incluye el camino de archivo, el cual pues lo vamos a medio generar con ¿cómo se llama? Los métodos del OS que vimos antes, y el modo en el cual se va a abrir el archivo. Y con esto de modo, pues me refiero a un montón de posibles formas en las cuales se puede abrir un archivo. En esta tabla están resumidas. Entonces, esto básicamente indica cómo se quiere manejar el archivo. Por ejemplo, si nosotros usamos una R, significa que el archivo va a ser de solo lectura. O sea, no podemos grabar en él. O sea, no podemos escribirle. Sí, y aquí tenemos que asegurarnos que el archivo exista. Si no exista, se genera una excepción.
En las siguientes clases vamos a ver qué es eso de excepciones, pero por ahora piensen que se genera un error. El R más es para lectura y escritura, el W es solo escritura. En este caso, sobrescribe el archivo si ya existe y si no, lo crea. El escritura y lectura, este A es un modo de añadido, o sea, si el archivo ya existe, pues simplemente lo abre y comienza a escribir al final del archivo, y si no existe, lo crea. Y ven que cada uno de estos tiene la versión normal y la versión con B. Entonces vean, R, RB, R más, RB más. Eso lo que significa es para trabajar con archivos que no son de texto, sino con archivos binarios, o sea, unos y ceros. Tales como la manera en la que se guardan las imágenes, la manera en la que se guardan los sonidos. Eh, como les dije, nosotros vamos a estar trabajando más que todo eh, con ¿cómo se llama? Con archivos de texto. Entonces, probablemente todos estos que tengan B, pues no los vamos a utilizar, pero igual es útil que lo sepan por aquello que ustedes quieran, pues leer un archivo por algún motivo, un archivo de sonido y modificarlo o cosas así. Uno nunca sabe. Entonces, volviendo a la función open, tenemos el camino. Hasta ahorita eso es lo que tenemos. Tenemos el camino en donde se encuentra el archivo y el modo en el cual lo vamos a abrir. Pero nos está faltando algo. Con el módulo OS, a lo que hemos visto hasta ahora, pues nos permite movernos entre carpetas. Pero acá, como ven, ya estamos indicando exactamente el nombre del archivo. Entonces, ¿cómo hacemos ese conecte? Pues con un método adicional que se llama el os.path.join. Este, si recuerdan, fue el método que utilizamos las clases pasadas para poder cargar el camino a las imágenes. Esencialmente, entonces lo que el método hace es que nos permite unir el nombre de un archivo en específico con el camino al directorio en donde se encuentra o en donde estamos trabajando. Entonces, bueno, esto es muy útil porque ya algunos les he explicado la manera en la que eh, diferentes sistemas operativos, o sea, Windows en comparación con iOS, en comparación con Linux, todo ese tipo de sistemas operativos diferentes, la manera en la que manejan cómo se escriben exactamente las direcciones puede ser diferente. Por ejemplo, ven aquí lo estamos escribiendo con un backslash. Puede ser que lo escriban con un slash para el frente o con doble slash o cosas así. Entonces, este módulo os.join nos va a asegurar que cada vez que vamos a combinar direcciones, las combina con el divisor de carpetas, o sea, con estos, con el que utiliza el sistema operativo. Entonces, esto básicamente nos va a ayudar a que no nos rompamos la cabeza de por qué no nos está sirviendo la dirección si está escrita exactamente como es. Muchas veces por eso, porque estamos utilizando mal el divisor este. Pero bueno, entonces, ok, pongamos todo eso junto y abramos entonces un archivo. Ok, entonces, quiero crear ese archivo en este folder 2. Entonces, todo esto que tenemos acá, todo bien, no voy a cambiar directorio, o sea que me voy a quedar dentro del folder ejemplo 2. No me importa lo de crear los otros, todo bien, démoslo ahí. Entonces vamos a crear un archivo. Para eso entonces, yo sé que el nombre del archivo se llama, vamos a ponerle ejemplo texto. Ejemplo, bueno, ¿cómo se llama? Con ejemplo texto. Y tenemos que definir qué tipo de archivo es. En este caso va a ser un archivo .txt. Entonces ese es el nombre que vamos a ponerle. Ahora entonces lo que vamos a hacer es obtener el camino al archivo. Entonces, el camino va a ser entonces camino archivo. Va a ser igual entonces al os.path.join. ¿De qué? De os.getCurrentWorkingDirectory, o sea, el
el camino en donde estoy en estos momentos, más el nombre del archivo. Imprimamos eso para que veamos qué tenemos ahorita. Entonces, nosotros imprimimos eso. Vean lo que tenemos ahorita. Entonces, vamos a tener, vean que estamos dentro de folder ejemplo 2 y tenemos este ejemplo texto.txt. Denme un momento. Listo. Ok. Entonces, como vemos, entonces lo que tenemos aquí es la dirección con el nombre del archivo ya como tal. Ahora, ya que tenemos la dirección, vamos a crear el archivo a crear el archivo. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues vamos a ver qué es lo que teníamos acá. Tenemos entonces el archivo, le hacemos un punto open, aquí estamos abriéndolo, pero entonces si ustedes recordarán, según el modo, si no existía lo creábamos. Para eso entonces vamos a usar este modo que se llama W, porque si no existe el archivo lo va a crear. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner archivo, va a ser igual, entonces open, camino al archivo. ¿Y en qué modo? En modo write, en modo de escritura. Por ahora eso es todo lo que vamos a hacer. Lo vamos a abrir. No, lo vamos a abrir, lo vamos a guardar en esta variable que va a ser un objeto de tipo file o de tipo archivo. Entonces, si nosotros creamos eso, vámonos nuevamente a nuestro folder. Vean entonces que en nuestro folder ejemplo 2 ya existe, acabamos de crear nuestro archivo de texto que se llama ejemplotexto.txt. No tiene nada ahorita, ustedes ven, no tiene absolutamente nada, pero ya está creado. Entonces así es como creamos los archivos. ¿Dudas con eso? No. ¿Sí? No. Ok. Algo muy importante que tenemos que hacer cada vez que abrimos un archivo es que tenemos que asegurarnos de cerrar el archivo también. Entonces tenemos, ¿cómo se llama? Que cada vez que lo abrimos hay que asegurarlo de cerrarlo antes de terminar el programa. Porque, o sea, esto es importante porque nos va a ayudar a prevenir errores, al acceder, por ejemplo, a otras posiciones en la memoria, o para no mezclar las cosas que se van a guardar en un archivo en otro, cosas así. En general es una muy buena práctica siempre que vamos a abrir un archivo, cerrarlo cuando ya no lo vamos a utilizar. Para eso, pues es muy simple, simplemente el nombre de la variable que creamos en donde está guardado el archivo y le hacemos .close. Entonces, a esto simplemente, aquí adentro va a ir todo lo que queremos hacer con el archivo. Y aquí entonces hacemos archivo.close. Listo, ahí lo cerramos. Si corremos esto, pues no nos va a hacer nada diferente. Vean que aquí no nos tiró error. Ustedes dirán, pero ya el folder, ya el archivo existía, ¿por qué no nos dio un error? Pues recuerden que el método write, si ya, ¿cómo se llama? Si ya el archivo de texto existe, o sea, más bien el write, independientemente si el archivo existe o no, simplemente lo vuelve a crear, le pasa por encima, por aquello. Ok. Entonces así es como se cierra. Vamos a comenzar entonces ya a escribir como tal. Entonces para escribir en un archivo utilizamos la función write. Esta función recibe simplemente un string, que es el que se desea guardar, ya sea directamente o en una variable
Y entonces en el punto, o sea, aquí lo que vamos a indicar es el objeto file en el cual queremos grabar lo que vamos a escribir. Entonces, vemos unos ejemplos. Eso lo vamos a poner en esta parte. Entonces, aquí lo que vamos a escribir es, ya con ese archivo abierto, lo que podemos hacer es, por ejemplo, pongamos archivo.write y escribamos prueba. Y después pongamos archivo.write. .write y vamos a escribir otra prueba. Todo bien, entonces abrimos el archivo, escribimos estos dos strings, inclusive tengamos otro string con un variable es igual otro prueba, otro texto. Y podemos entonces hacer aquí archivo.write. En vez de poner directamente el texto, podemos poner la variable. Todo bien. Entonces, abrimos el archivo, le hacemos 3 writes y lo cerramos. Perfecto. Lo corremos. Todo bien. Y ahora veamos qué hay aquí adentro. Aquí tenemos prueba, otra prueba y otro texto. Nada más que ustedes ya podrán notar algo. Por más que aquí esto lo estábamos escribiendo como líneas independientes, acá lo escribo todo pegado. Y eso es porque hay que tener mucho cuidado con los saltos de línea. Python por default asume que uno no le está poniendo saltos de línea a este texto. Que los saltos de línea, digamos, si ustedes están escribiendo acá, cuando ustedes vienen y hacen Enter, eso fue un salto de línea. Eso no lo está haciendo. Entonces tenemos que hacerlo. Es bastante fácil. Y de hecho lo podemos definir hasta como una variable. Entonces vamos a ponerle salto texto. La manera en que Python reconoce un salto de texto es con un carácter que se escribe backslash, o sea, el slash para atrás, n. Y cada vez que en un texto Python se encuentra este carácter específicamente, él va a reconocer que lo que me están pidiendo es que salte de línea. Entonces, si yo esto vengo y se lo pego a estos textos que estoy escribiendo, si puedo hacerlo acá, hacemos otro archivo. A este no se lo voy a poner porque es el último, entonces no me interesa. Si corremos esto, y ahora vamos a ver cómo está el archivo. Ahora sí, están en líneas separadas. Prueba, otro texto y listo. Entonces así es como pues podemos escribir en un archivo. ¿Preguntas con eso? Ven que es bastante fácil. Entonces con eso, ustedes piensen que también lo que pueden hacer más bien es, digamos que tienen una lista, la lista de compras, y ahí tienen, qué sé yo, arroz, café y azúcar. Ustedes quieren guardar esa lista. Entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente pueden hacer un for item en la lista de compras. Simplemente vienen y hacen archivo.write
del ítem más el salto de texto. Y lo guardan así. Tenemos este. Lo corremos. Todo bien. Lo revisamos. Y ahí está guardada mi lista. Entonces vean qué fácil podemos guardar cosas que están guardadas en una lista. Entonces piensen que ustedes tengan una lista con modelos de carro, o una lista con nombres de libros, o una lista con ataques en un juego, una cosa así. Todas esas cosas las pueden tener guardadas en un archivo de texto para que primero no tengan ustedes que crearlas todos los tiros y que tampoco estén como definidas en el texto porque pues suele verse, primero que nada, suele verse feo. Y segundo, si ustedes quisieran, por ejemplo, piensen que tienen un juego y el personaje de ustedes tiene poderes y los poderes tienen nombres. Si ustedes quisieran agregar un nuevo poder, una cosa así, tendrían que ir al texto digamos, tendrían que meterse al código, buscar dónde está eso, cambiarlo y toda la cosa. Si ustedes le dicen a una persona que no sabe de programación que haga eso, pues la persona se va a pegar un tiro. Pero si ustedes nada más le dicen a una persona, vea, aquí hay una lista de texto con los nombres de los ataques, vaya, abra esa lista de texto y usted escribe los nuevos ataques que usted quiere poner, los nuevos poderes, pues va a ser mucho más fácil que le digan eso a que le digan vaya, busque el código y cambie el nombre de las variables que definió o agregue una nueva variable. Entonces, también es como para que el programa se haga más fácil de manipular tanto para otros como para ustedes también. Ok, entonces eso fue la escritura. Ahorita entonces lo único que nos está faltando es cómo leer lo que tenemos guardado en los archivos. Para eso, tenemos este método que se llama readlines, que es bastante fácil. La idea es que este método readlines o leer líneas, lo que nos va es a dar una lista en donde cada espacio de la lista es una de las líneas que leyó dentro del archivo. Entonces, vamos a leer justamente este archivo que acabamos de crear. Aquí. Entonces, ya no quiero escribir, igual es buena práctica tal vez guardar esto como funciones separadas. Def escritura. Con el nombre del archivo. Entonces, esto lo hubiésemos llamado ahí abajo. Así. Ya no lo hagamos así. Pero vamos entonces a definir una que se llama lectura. Esa lectura, entonces, lo que vamos a tener va a ser que vamos a tener una lista. Bueno, primero que nada, bueno, vamos a tener una lista nada más. Y a esa lista entonces vamos a hacerle ¿cómo se llama? El readlines. No, vean qué es lo que está pasando acá. Este archivo, o sea, si yo sigo así como voy, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Este archivo lo creamos acá. Y vean que lo creamos con permisos de escritura nada más. Si yo quisiera hacerle un punto readlines a este archivo, no me va a dejar hacerlo porque me va a decir que el archivo no está abierto en esa modalidad. Vamos a ver. O al menos debería darme error. Entonces corremos esto. Ahí está, ¿ves? Me dicen que no es leíble el archivo. Si yo quisiera cambiar eso, entonces, bueno, en este caso ya no vamos a escribir. Entonces no hace falta que escribamos, vamos a leer nada más. Entonces, si vamos a leer, vamos a ponerle una R acá, para que sea un archivo ahora del tipo leíble.
Ahora sí, entonces podemos hacer el readlines que está acá. Entonces, ¿cómo lo guardo en una lista? Yo puedo simplemente venir a hacer un for línea en lista y que le haga un print a lo que venía en esa línea. Un texto, ¿qué estaré haciendo mal acá? Vamos a ver. Cambio archivo. Bueno, aquí. Creo que ya sé qué pasó. Creo que lo borré sin culpa. Ajá, no tiene nada. ¿Por qué esto no tiene nada? Porque cuando estábamos haciendo, cuando le estaba explicando, esto lo tenía como escritura. Y como estaba en escritura, no como estaba con escritura y ya tenía esto comentado, simplemente volvió a crear el archivo y no escribió nada en él. Ok, entonces vamos a escribir. Como queremos entonces ahora leer y escribir en el mismo archivo, entonces busquemos cuál es el permiso que ocupamos, cuál es el modo de abrirlo. Ocupamos el modo lectura y escritura. Bueno, escritura y lectura es parecido. La diferencia es que con este R+, si el archivo no existe, me va a dar un error. Bueno, me va a tirar una excepción. Pero con este W+, si existe, solo sobrescribe. Y si no, lo crea. Entonces vamos a usar este W+. Entonces vamos para acá nuevamente, ponemos W+. Entonces ahora esto me va a permitir escribir en el archivo y después leer de ese archivo. Cerrarlo por aquello. Ahora sí, corramos este programa. Todo bien. Claro, no me... Vamos a ver si escribió en él. Ok, si escribió. La pregunta es por qué no es el print ahora. Lectura del archivo. Qué raro. Vamos a ver si esto... Una lista vacía, qué raro. ¿Qué se llama bien? Por ejemplo. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a cerrar este archivo, por aquello. Aquí lo cerramos. Entonces, este primero fue solo de escritura. Ahora, vamos a abrir un archivo 2. Se llama archivo 2. Y este va a ser solo de lectura. Entonces, vamos a leer sobre ese archivo 2. Y después vamos a cerrarlo. Vamos a ver si esto sí lo hace. Ok, ahí está. Claro. Pero bueno. Vean que aquí hay algo. Está pasando algo vacilón. Python como tal, cada vez que ustedes hacen print, Python siempre le va a poner ¿cómo se llama? Un carácter de nueva línea para que se los imprima en líneas separadas. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se llama? Estos textos, si ustedes lo ven acá, porque así fue como los guardamos aquí, les estábamos poniendo el salto de texto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Python a la hora de hacer print está poniendo como doble salto de texto. Por eso es que nos está imprimiendo estas líneas entre cada cosa. Si nosotros quisiéramos quitar eso, vean que esto al fin y al cabo es un string a este punto. Y como es un string, nosotros podemos hacerle segmentación a ese string. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en la lectura es que en vez de imprimir la línea, vamos a imprimir
toda la línea hasta la posición -1. Vamos a decir así. Creo que da -2. Pero... y ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo? Este carácter que está aquí entonces, porque esto es un solo carácter. Y acuérdense que entonces lo que hacíamos cuando hacíamos esto, cuando hacíamos esto, nada más, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Alguien que me recuerde qué es lo que significaba esto. Este es el índice de la lista, digamos. El Ajá. índice -1. ¿Y qué significa el índice -1? Que le da la vuelta, ¿no? Bueno, no. Sí, sí, Pero básicamente. sí. O sea, sí, sí. O sea, si tenemos este folder ejemplo 2, este es el índice 0, este es el índice 1, pero Python, porque es Python, nos permite ir para el lado contrario. Entonces nos permite decir que este es el -1, este es el -2, este es el -3. Pero en este caso, con estas palabras así como está, lo que nos interesa es llegar a este -1. Y si entonces nosotros hacemos, agarre todo lo que hay en el string hasta esa posición -1, lo que va entonces es, va a agarrar la P, la R, la U, la E, la B, la A, y esto no. Este \n no. Entonces, así, de una manera fácil, estamos evitando que imprima este salto de línea adicional. Entonces, esa es como uno de los cuidados que uno tiene que tener cuando maneja, cuando lee y escribe en archivos, esos saltos de línea. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Eso es como lo que uno siempre es un error bastante fácil de remediar, como vieron, pero es algo que, pues, que tienen que estar muy pendientes de eso. Ok, ¿preguntas al respecto de todo esto? Vean que entonces ya pudimos escribir, bueno, abrir, cerrar, escribir y leer un archivo de texto. Y podemos saber en nuestro sistema de archivos en dónde está guardado pues el archivo en el cual queremos escribir. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Como les dije. Profe, ¿puedo volver el último código, porfa? Es que no lo puedo tomar foto. En el que queda el archivo 2. Este, Sí, vamos al final. al final. Ese mismo, sí. Que Listo. digamos, esto está Gracias. para este y esto está para este, por aquello. Y aquí ustedes pudieron ver, o sea, aquí tenían nada más un nombre o un archivo. Puede ser que quisieran, digamos, que el folder tuviese múltiples archivos y quisieran leer de uno o leer del otro. Entonces ahí ustedes van modificando el camino del archivo para que sea exactamente el que ocupan a la hora de llamar el método open, por aquello. Ok, entonces, si no hay preguntas, entonces tenemos el siguiente trabajo en clase. Para eso, yo les voy a pasar un link para que descarguen esta carpeta que se llama folders. ¿Qué folders? Lo que tiene son otras carpetas que están adentro, un texto de prueba, aquí hay textos con diferentes números y nombres, toda la cosa. Entonces, estos folders es lo que ustedes van a usar para hacer los ejercicios que van a hacer ahora. Entonces los voy a copiar en el chat. Para que lo descarguen y los utilizan para su trabajo en clase. Entonces, aquí están los ejercicios. Fácil crear una carpeta en el directorio actual, luego acceder a ella y crear otra carpeta y después cambiarle el nombre para que se llame la mejor carpeta. Luego, utilizando las carpetas que les compartí, creen una función que recorra e imprima el nombre de, bueno, primero que recorra todo lo que está dentro, que para eso van a tener que buscar en internet sobre esta función que se llama os.listdir. Y una vez que puedan recorrer
van a imprimir el nombre de cada archivo o carpeta que se encuentre, imprimen el nombre e imprimen si es una carpeta o un directorio, perdón, si es una carpeta u otro tipo de archivo, perdón, aquí es, vamos a hacer ese cambio para que les quede bien. Directo. Un momento. Okay. Entonces van a imprimir si es una carpeta o un archivo. O sea, con solo que o es una carpeta o no es una carpeta, básicamente. Y luego, utilizando el archivo de texto que les compartí, que es este que estaba aquí adentro, dentro de folders hay un archivo de texto, texto de prueba. Utilicen los métodos vistos para abrir el archivo y leerlo. Luego van a crear un nuevo archivo de texto y las líneas que leyeron en el otro archivo las van a guardar en ese, en el que ustedes creen nuevo. ¿Listos? ¿Preguntas con estos ejercicios? Sí, no. Entonces vamos a ir a los grupos. Entonces, ¿qué hora es? Son las... Ok. Ok, ya ¿cómo se llama? Los grupos están abiertos para que puedan irse para allá. Igual voy a estar pasando ahí poquito a poquito. Hola, hola Mauricio, ¿cómo va todo? Buenas, profe, una cosa. Contame, a ver. El tema es que se me olvidó tomarle captura del trabajo. Sí, ya le di la cara. Ok, ¿por qué hasta ahora me decís? Porque si eso es normal. Bueno, porque no sé cómo contactarlo afuera de esto, entonces pues estoy así.
Pues me mandas un mensaje por Telegram, como siempre lo has hecho antes, ¿no? Soy subnormal, sorry. Ahora que me acuerdo si también tengo Telegram. ¿Me puedo enseñar esa cosa? No un toque. Voy. Esto. Sí, hablando un poco lo del proyecto. Usted me dijo que pasara lo de las piezas como objetos, ¿verdad? Ajá. ¿A qué se refería con eso, digamos? Porque lo estaba así, viendo cómo lo hago así, en plan, como ya lo tengo, pero no sé, digamos, pero no sé si estaría mejor hacerlo como usted me lo dijo. Y pues, como no entendí muy bien lo que quería que hiciera. Pues que, o sea, lo mejor sería que sacáramos una consulta aparte para discutir eso. Lo que te estaba diciendo es que sí, el código del programa tenemos que manejarlo con el paradigma orientado a objetos. Entonces es una forma bastante directa de manejar las piezas, es tener una clase que se llame pieza y que ahí dentro de la clase pieza tengas todos sus atributos, como la posición, el tipo de pieza que es, cuáles son los movimientos que puedes realizar en esos momentos, ese tipo de cosas. Ah, ok, eso. Ajá. Es que yo pensé que se refería a lo de las piezas, digamos así como se le digo, como en sí. Bueno, no sé cómo decirlo, digamos, pero creo que ya le capté. Ok, ok. Vale. Ok, bueno, ahí, dale, entonces. Si tuvieses alguna duda en los ejercicios de ahorita, me decís entonces. Ahí nos vemos. Gracias. Hola, hola, Jainier. Jainier, ¿cómo va todo? Hola, profe, pura vida, ¿todo bien? Bien por dicha. ¿Cómo van esos Profe, ejercicios? Dylan se tuvo que ir porque tenía una reunión con otro cursillo y me dijo que luego le preguntaba por el examen por Telegram. Ok, bueno, avisale que le toca a él preguntar, entonces no se lo voy a preguntar yo. Sí, 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 a él le voy a preguntar a usted. Ok, ok. ¿Cómo vas vos con los ejercicios? Profe, lo estoy intentando el 2 porque él estaba haciendo el uno, Ok, pero no le puedo compartir pantalla porque estoy del tercer teléfono. ok, No, si prendo la computadora con el Zoom y eso se me pega. ok, no, todo bien, todo bien. Eh, si no, igual ahí a donde llegues, pues lo subís a trabajo en clase y depende de eso, ahí lo revisamos cómo nos va con eso. Entonces, Sí está bien, profe. Profe, ¿el examen usted lo hizo ahorita o al final de la clase? al final de la clase, pues se los paso. Ah, ok, está bien, entonces yo voy a estar anuente aquí. Ok, bueno, Pero ya, profe, cualquier cosa me avisas. está bien. Muy callado por acá todo. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Me aprovecha? ¿Cómo le va con esos ejercicios? Cuéntenme. Profe, no están complicados, pero no entiendo algo. Ajá, contame. Es que, digamos, yo en el primer ejercicio hay que crear una carpeta Ajá, y dentro de esa carpeta crear otra. ajá, Después cambiar el nombre a la mejor carpeta, creo que es. Ajá, la ajá, mejor carpeta. Pero, digamos, a la hora de hacerlo, lo que hace es crear una nueva carpeta dentro de donde está el todo directorio. Digamos, en vez de, lo que me hace es que me elimina carpeta. Digamos, yo creo una carpeta que se llama folder uno. ajá, Dentro de folder uno creo otra que se llama folder 2. ajá, Ahora después le dije a Python, en folder uno para folder 2 cámbiame el nombre de folder 2 a la mejor carpeta. Lo ajá. que hace, y ahora lo que me hace es eliminar el folder 2 y crear una carpeta afuera de folder uno que se llama la mejor carpeta. No me le cambie el nombre y usé la función os.rename. Y si estás dentro, o sea, le estás diciendo a Python que cambie, o sea, estás entrando a la carpeta folder uno o lo estás intentando hacer desde afuera de folder uno. No, bueno, voy a mostrarle para que vea. Ajá. Y aquí creo yo que le estoy diciendo que se meta a la carpeta número uno, bueno, folder uno, en este caso. Porque digamos, si yo le quito este folder uno, me da error. Dice que no encuentra este directorio folder 2. Y es que entonces,
¿qué pasa si entonces ahí donde dice la mejor carpeta también le pones folder 1 / y después la mejor carpeta? Voy a intentarlo. Ujú. Ya entendí por qué era. Lo que estaba haciendo era crearla aquí afuera, Ujú, ujú. en todos esos archivos. No, yo no lo estaba indicando en dónde quería hacerla. Porque probablemente el método rename lo que está haciendo por dentro es que pues primero llama al que borra carpeta y después al que crea carpeta, nada más que lo engloba como si fuera un nuevo método. Entonces, la manera en la que lo estaba manejando, por eso es que te daba ese error. Sí, ya entendí por qué era. No, bueno, mi parte esa era la duda, profe. Ok. Y el examen nos lo entrega ahora, ¿verdad, profe? Sí, correcto, al final de la Bueno, clase. ahorita. Y está muy largo como el otro. Daisy, si el otro lo consideraste largo, sí está muy largo entonces, porque es igual que el otro. O sea, es que, bueno, no era larguísimo, pero tenía como mucha parte de pensar como de solución de problemas. La última parte estaba fácil, pero todo el examen era como de leer mucho. Sí, no, es básicamente lo mismo. Siento yo que no está complicado realmente, pero o sea, si domina la materia no está complicado. Si no, pues va a tomar tiempo pues, repasar otra vez los videos y buscar todas las soluciones y todo eso. Ya. No, más bien, muchas gracias, profe. No. Por ahí no, cualquier duda, sí, o sea, pónganle bastante, de una vez se los digo, en este examen porque sí ocupan los puntos. Y realmente hagan ¿cómo se llama? Vamos a ver. O sea, no importa, ustedes son amigos, ustedes ya se conocen y toda la cosa. Voy a pausar esto anterior. Bueno, Gracias, profe, gracias. ok. Ahí entonces, pónganle en cualquier cosa, me avisan entonces. Hola, señoritas, ¿cómo les va? Hola, Hola, profe. profe. Estamos. ¿Cómo les van con ¿Cómo eso? lo ve, profe? Profe, es que estamos, bueno, es Charil, porque ella es la que está compartiendo pantalla, está teniendo un problema porque no se le quiere cambiar el nombre del coso y Ya, ella profe. utiliza el rename. Aquí está la carpeta, pero no se me cambia. Y le hice aquí lo de rename y nada todavía. Vamos a ver. Es que, digamos, vos ves que ahí estás haciendo, y eso es porque están siguiendo exactamente lo que yo he escrito en el demo. Ahí ustedes tienen, debajo de donde está, dice os.changedir a carpeta 5. No, arribita, arriba, esa línea, esa línea. Ahí vos estás entrando dentro de carpeta, bueno, ok. Entonces, dentro de carpeta 5 estás creando otra carpeta que se llama carpeta 5. Si ya existe, le cambias el nombre. O sea, sí la estás creando, pero el problema es que más bien abajo estás haciendo os.removedir. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? La estás creando y de una vez la estás borrando. Entonces, obviamente, Sí. a la hora de buscarla no la vas a ver nunca. Quitas esas dos líneas. Estas dos. Ajá. Ahí está. Eso era que la estaba borrando de una vez. Entonces, no te daba tiempo a vos de verla porque no duró nada existiendo. Ok. Sigan ahí, nada más. Sí, tengan cuidado entonces de no copiar exactamente lo que yo hice en la clase, sino de ver exactamente qué es lo que se ocupa para el ejercicio que les estoy pidiendo. Sí, profe, una pregunta. Es de algo del proyecto. ¿Mm? Para hacerlo de la parte de interfaz, nos podemos guiar con lo que usted nos dio en las últimas clases, ¿verdad? Es muy parecido. Sí, más bien para eso lo hice.
Ok, ok. Obviamente va a ser diferente según el proyecto de cada uno. Entonces, pero sí, la idea es que sí, puedan hacer, no va a ser copy-paste, pero que se basen bastante en eso para hacerla. Mm, Ujú. Ok, profe. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, profe. Bueno, ahí nos vemos. Qué suspiros. Semana 15, profe. Pega, pega. Nos vemos. Ah, mira, dice, profe. Hola. Llegó rápido el Cuéntenme. profe. Y ya venía Ok, para acá, profe. de todos modos. Ahora estábamos con la duda de cómo hacemos para devolvernos al directorio raíz, digamos, a la hora de hacer esto, digamos, tenemos aquí así, que, digamos, tenemos la carpeta 1, logramos hacer de que imprimiera, bueno, la carpeta raíz, nos había metido la carpeta 1, no llegamos a imprimirlo porque ahora está acá, pero debería estar sin problema. La cosa es que sí nos dice que, bueno, que estamos dentro de la carpeta 1 y no va a encontrar las otras carpetas por lo mismo, ¿verdad? Ajá. Normalmente. Ujú. Entonces no sabemos cómo volvernos, básicamente. O sea, Eh, cómo volvernos a folders. al Folders. puro principio, antes de que pongan raíz ahí, Ajá. guarden, o sea, creen una variable que sea el folder origen, Ok. entonces el folder origen, o como quieran llamarla, King. Origen. No sé, bueno, origen. es igual a os.getCwd, Ok. paréntesis nada más. Entonces ahí Ah, le está guardando en esa variable origen cuál es el folder original en el que ustedes estaban. Entonces después en el programa, cuando ustedes nada más quieren regresar ahí, nada más hacen os.change directory al origen. Ok. Change directory. Ese comando está, profe, aquí. Ese es el que están usando ustedes Este ahí, mismo, este mismo. ese mismo, correcto. Change directory. Es que sabe que es, profesor, no es intuitivo. Sí, sí, de hecho, Pero dale. pero ya eso no es culpa mía, así fue como lo hicieron ellos. Sí, no. Ya es culpa Python. El CHDIR. Sí, Entonces, ch de change y dir de directory. Ya, ya. Ok. entonces aquí, bueno, el print sí llegaba a estar bien. Aquí lo llegaba a tirar. Y aquí abajo, entonces deberíamos meter un, esto, digamos, para cambiar el directorio tengo que meter una variable o simplemente puedo No, decirle no, que no, lo no, haga. no, no hace falta guardarlo en una variable. Entonces puedo hacer origen. Ay, y aquí ya debería devolvernos entonces. Ujú, correcto. Bueno, voy a poner en cada uno. Exacto. Y aquí me comí carpeta 2. Igual acuérdate que eso no hace falta guardar esas carpetas. Ah, bueno, aquí tengo un problema. Este origen debería meterlo después de la raíz, entonces, para, digamos, para que esté directamente en la carpeta folders, que me devuelva, ¿no? Si lo que quieres devolverte la carpeta folders, sí, correcto. O Ok. entonces, yo creo que entonces le podrías hacer, no, o sea, también está bien, pero fíjate entonces si al hacer después el os.change directory, en vez de poner origen, le pones raíz. ¿Ya intentaste eso? Ok. Creo que lo intentamos, pero creo que ahora lo hicimos mal. Que no recuerdo si el change directory les devuelve el resultado. Entonces, fíjense a ver. No. Pat- Si no, con raíz no. No, pero es que el problema es la N10. Bueno, para tener la carpeta aquí al lado. Sí, no, digamos, Estamos trabajando aquí así. sí, correcto. El change directory no les devuelve nada, o sea, les está devolviendo none. Entonces, ustedes pueden estar intentando hacer change directory a none. Entonces, más bien, todos esos change directories, Ujú. bórrenle donde dice carpeta 1, carpeta 2, porque eso, Ajá. no, la variable, el nombre, que ustedes en carpeta 1 igual, esa parte bórrenlas, porque change Ok. directory no le está devolviendo. No. Toda esta parte entonces. Ajá, correcto. Entonces, vean que
todo lo que viene después de listdir no lo pueden hacer así porque no existe eso en ese momento. Más bien lo que deberían hacer es esa parte donde dice print o es listdir, Ujú. deberían hacerlo antes de devolverse todos los tiros a la raíz. Ujú. Algo así más o menos. Ajá, Bueno, correcto. voy a poner aquí abajo para que se vea el directorio antes de. Y entonces, en vez de hacer carpeta 1, lo que tienen que poner es el current working directory, que es donde está en este momento. O sea, el os.get, porque ese os.get cwd pasa cambiándose a cada rato. Va a ser diferente según el lugar donde están ustedes. Entonces ahí en vez de carpeta 1 ponen eso mismo. O sea, Ahí, le di control X. Entonces con esto, este en específico ya imprime, digamos, todo lo exclusivamente. que tenga dentro. dentro de en donde ese caso. estén en ese momento, que está justamente dentro de carpeta 1. Mm, Ok, no sé, entonces, no sé qué se puede hacer como un tipo de cadena con esto. Sí, eso lo vacilón y complicado al mismo tiempo. Uno tiene que tener mucho cuidado en todo eso. ok, Ese que dice raíz se va también. Ah, no, todavía no. Mentira, ese déjenlo ahí. ahí, ahí. Ahí, Es que es un tabulador. Ay. Es que me mete en la indentación y no tenía en mente que fuera a hacer eso. Y entonces vuelve a subir arriba. Y. Vuelve para arriba. No, eso déjalo ahí todavía. Ok. Ahora, esa raíz borrala porque ya sabes que eso no hace. No. Ajá. No, la raíz nada La más raíz es nada la más. variable. Donde esto dice aquí. raíz igual. Donde dice raíz igual, eso lo quitas. Sí, aquí. Ajá, ajá. Y ahí es entonces donde pones una variable. Después de eso, Ok. pones una variable que se llame, ahora sí, raíz. Y ahí es donde lo guardas el El- os.get current directory de ese lugar exactamente. Para estar nuevamente después volviendo ahí todos los tiros. Ok. Fíjate, sí. Entonces aquí así, digamos, si yo tengo de esta manera, digamos, tengo la variable aquí así y utilizo esto, Te puedo devolves. poner cualquier texto y me va a devolver siempre esa carpeta en específico. Ah, no pones cualquier texto, pones Bueno, en ese caso es variable. Está faltando un paréntesis en todos esos. Ahí en el siguiente y así. Pero para ver bien, Te falta un paréntesis, cerrar con un este paréntesis. abre, este abre. Ok, sí, falta uno en cada uno. Ujú. Pero para ver esto, sobren dos, cierran dos. No está Ok. bien. Sí, ahora sí. Ok. No, pero no sabía que también puede tratarse como cadenas. Ujú. Sí, porque al fin y al cabo, o sea, realmente no es una cadena, sino es lo que se llama un árbol. O sea, tenés una cosa arriba y van saliendo un montón de cosas. En este caso, tu árbol comienza ahí donde dice D. Y después entras a user, después a documents y así vas bajando. Entonces, Ujú. eso es lo que estás haciendo, como digamos, folders es como un nodo, digamos, una parte del árbol, y carpeta 1, digamos, todas las carpetas son las diferentes hojas que tiene ese árbol. Entonces, entras a una hoja y después te regresas al papá. Entras a una hoja y te regresas y así vas. Ok, perfecto, ahora sí. Ok. Ahora, bueno, que use e imprime si es carpeta directorio. Entonces aquí hay que hacer un for. Bueno, eso era duda entonces. Sí, pero Sí, Ok, principalmente eso. perfecto. Bueno, entonces voy a seguir con los demás grupos y cualquier cosa me pasan un mensaje. Sí, está bien. Perfecto, pero ya, gracias. Ok. Muchas gracias, profe. Ahí nos vemos. Ok. Aquí está. Y Texto. Hola. Está bonito, Hola, señor Chase. profe. ¿Ah? ¿Cómo se ve cuando lo prueba? ¿Ah? Ah. No, pero primero me enseñamos del profe lo de Cuando lo los, prueba. Primero lo no, de los primero. archivos. Sí, primero los Ok. archivos. Profe, aquí están el trabajillo. Ah, bueno, no, mentira, eso es lo del otro. O sea, profe.
Aquí está. A ver. Bueno, la primera parte no es exactamente crear la carpeta, la mejor carpeta de una vez, sino crear una carpeta y después cambiarle el nombre a la mejor carpeta, pero no importa. Ah, era eso. Es que yo no entendí. Yo pensé que era crear una y después crear la mejor carpeta dentro de esa. No, pero no importa. Igual es bastante, ¿sabes? Es un cambio como de una línea, nada más, a lo mucho. Sí, lo veo bien. Vamos, pues, entonces. Ok. ¿Me van a enseñar algo del proyecto también? Ah, nada, esa era que le estaba enseñando a ir, es una cosa. Ah, ok, perfecto. Ok, ¿está bien? Bueno, No, pues. profe. Bueno, ahí nos vemos. Hola, hola, Manuel, Brian, ¿cómo les va? Bien, bien, profe. Qué bueno. Cuénteme, ¿cómo van esos archivos? ¿Ya los terminaron? Yo no, así me atrasé un toque haciendo otras cosas ahí, entonces ahí voy. ¿Por dónde van? Y yo estaba poniendo el nombre, no es Brian. Es que los de Brian, él estaba haciendo el 2, entonces verdad que el 2 y el 3 iban muy juntos. Ujú. Entonces sí, casi que él tenía que hacerlo juntos. Ok, enséñame cuánto ya. Compárteme la pantalla ahí. Bueno, estoy en clase y en una charla también. De que esta es hora de clase, tampoco se confíen en que como trabajamos los ejercicios pueden hacer otras cosas. No, no, es que esta charla es como tengo que recibirla por lo de la beca, entonces eso solo hoy la... Vamos a ver. Bueno, está bien. Tranquilos, ahí después reviso qué tanto avanzaron en el trabajo en clase. Entonces, Ahí está viendo la pantalla. ujú. Sí, ok. Daisy no, o sea, todo bien, pero y no han avanzado casi nada, básicamente, al menos vos. Y eso está mal, el Get Current Working Directory está mal escrito. Tienes una B ahí. Ahí está. Ajá. Disculpe. Póngale, o sea, yo les casi que les estoy regalando el porcentaje de trabajo en clase, pero también espero que, pues, que hagan el trabajo en clase, porque si no, pues ahí voy a empezar a... No, no, sí, es que estoy, como le digo, también es otra cosa que me están preguntando también, entonces... Es diferente igual cambiar por aquello, eso también está mal hecho, pero bueno. Ok, está bien, ahí después revisaré cómo avanzaron y dependiendo de eso ahí veo. Entonces, Perfecto, ok, bueno, nos vemos entonces. Hola, hola, Robert Kendall, ¿cómo le está yendo? Todo bien, profe, pero bien. Bien por dicha. ¿Cómo De van ahí los vamos. ejercicios? Cuénteme. De lo que he hecho está ahí sencillo. Tengo que volver al video porque hubo un tiro que se me fue el internet y perdí un poco de explicación, pero sí. Por lo menos ya el 1, 2 y el 3 por ahí ya están hechos, digamos. Ok, Me falta, perfecto. el 3 me falta una partecilla y el 4 sí que tengo que ver el video para... Sí, porque es ver. de todo lo de manejo de archivos. Pero Ajá. Kendall no lo tiene ahí, no le tomó pantallazo él. Es que Kendall estuvo sin internet. De hecho, llegó hace poquito. Ok. Ahí me puse mensaje, estuvo sin luz. Apenas llegué y hace como 2 minutos, profe. Ok. Sí. Ok, no está bien, todo bien. Entonces ahí pónganse Sí, ahí de acuerdo cualquier duda también. yo ahí le pongo mensaje. Ok, Ahí para que perfecto. por si acaso. Todo bien, está bien. Entonces nos vemos ahora. Ok, perfecto. Ya ahí se conectó Kevin también. De hecho. Bueno, nos vemos. Hola, hola, señoritas, ¿cómo les va? Hola, profe. Creo que hoy bien. Creo. Sí. Contame, a ver, ¿cuál estás haciendo vos? Bueno, ya ahí se supone que la 3. Lo que pasa es que, digamos, él nada más, es que no se lo puedo enseñar porque no tengo la compu, pero digamos,
él ingresa y ve todos los archivos y de una vez me dice si es archivo o es directorio. Ok. Pero no se ingresa dentro del directorio a ver si hay más archivos o eso no ocupa. En teoría sí, pero por ahora, o Si sea, no yo, ajá. ok. No, porque si no yo le mando una foto por Telegram para que lo vea. Sí, o sea, está bien como quieras. O sea, sí. Para acá, archivo, carpeta. Bueno, sí. No, está bien, está bien. Sí, porque el ejercicio no dice exactamente que tienen que hacer eso. Si lo puedes hacer, sería bueno como y para tener práctica con eso mismo también. Pero todo bien. Si lo quieren dejar así, también está bien. Ah, sí, y digamos, en la foto que le mandé le puse como una función y el pass como para que me deje hacer lo demás, porque si no, no me deja. Lo sigue repitiendo y entonces no me deja avanzar. Entonces por eso le puse como el pass, para que me deje en paz. En paz. Pero ¿qué es lo que sigue repitiendo? Digamos, digamos, ya lo dejé ahí para ver si sigo con el 4, que es el último. Ajá. Pero, digamos, yo lo que hice fue, digamos, poner que él me diga si es file o es dir. Y ya, o sea, él no se mete más de ahí, él sí me tira bien, digamos, el nombre del archivo, digamos, me pone carpeta 1 es directorio, carpeta 2 es directorio, carpeta 3 es directorio, texto prueba es archivo. Ajá. O sea, él sí me lo tira bien, pero no se mete a la carpeta a ver si tiene Correcto. otro archivo. Correcto. No, está bien, o sea, puedes dejarlo así o sea, ambas opciones están bien. Realmente lo puedes dejar así porque en el ejercicio como tal no se los puse explícitamente que tenían que hacer eso. Entonces puedes dejarlo así, está bien. Y digamos, para decirle que se meta a la carpeta, ¿cómo Pues lo hago? cada uno de los nombres que estás agarrando de las carpetas les puedes sacar el camino también, el path. O sea, lo guardas, vamos a ver. Pues ahí tenés, por ejemplo, para cada file tenés la dirección del file, ¿cierto? Entonces, para cada uno de los que son carpetas, pues casi que llamar digamos, la forma en la que yo lo haría sería, el método, como está ahorita, no está, digamos, la función no está recibiendo ningún parámetro, ¿cierto? Yo tal vez lo que haría entonces más bien, le mandaría como parámetro la posición en la cual quiero analizar si hay directorios o no. Entonces, ¿qué es lo que haces? Al principio, pues nada más le vas a mandar la posición del CWD, el Current Working Directory, para que vea cuáles son los que están en esa carpeta, ¿cierto? Ajá. Y después lo que puede hacer es, cuando revisas si el archivo es carpeta o es archivo, para todos los que sean carpeta, volvés a llamar a la función esa de preguntar, o sea, a la misma función la volvés a llamar, pero esta vez con la dirección de la nueva carpeta que encontraste, en vez de la dirección original. Ah, ok, como la nueva, como la nueva dirección del directorio. Ajá, correcto. Y entonces eso va a seguir analizando todo hasta que las carpetas que se encuentren, por ejemplo, no tengan más carpetas adentro. Ok, voy a intentarlo entonces, profe. Dale. Estaría vacilón. Ok, cualquier otra duda, entonces ahí nada más me avisan entonces. Bueno, nos vemos. Hola, Brian, Pablo, ¿cómo les va? Bien, profe. Bien, hasta que llega el último ejercicio. Bien, hasta que ya no. ¿Por qué? Porque digamos, no me abre para leer el archivo. ¿Por qué? Compartir mi pantalla, a ver si vemos. A ver si nos da chance, porque ya casi se va a acabar los grupos. Aquí lo probé, digamos, con el OS Path Join y la dirección donde está el archivo y abrirlo en modo, digamos, de solo leer y no me abre nada. Igualmente lo probé aquí en el... Pero, digamos, el OS Path Join, tenés que ponerle... Me imagino que ese que dice descargas y folders es tu Current Working Directory, ¿cierto?
¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Perdón. más bien, entonces, el método join recibe dos parámetros. En el primer parámetro debería ser hasta folders. Entonces Ajá. ahí, digamos, donde están folders, se pone la comilla. Y el segundo, el nombre del archivo. Ajá, correcto. Ah, ok. Entonces intentarlo así, a ver. Ok, entonces sería hasta aquí. Intentarlo a ver si te sirve. No, ¿qué se supone que tiene que abrir esto? ¿Una ventana o...? No, digamos, eso no te va a tirar nada, porque ahí nada más estás abriendo el archivo, ¿cierto? Sí, tengo que imprimir el archivo. Hace lo siguiente. Bueno, ya parece que sí. Pone rápidamente for lines. Ajá. For lines in archivo.readlines. Y haces, bueno, ahorita lo vemos desde otro lado. Ok. Hola, hola a todos. Damos un chance para que todos regresemos por aquello. Cuénteme, ¿cómo les fue con esos ejercicios? ¿Dominados ya los archivos? Ahí los suben a trabajo en clase, ya debe estar habilitado. Y dependiendo de cómo avanzamos, pues ahí veo si ocuparemos otra clase más de esto o no. Yo me imaginaría que no, pero ahí veremos. ¿Hay alguna duda que tengan así de manera general? Si no, pues hablemos de administrativos. Ok, bueno, entonces lo que estuvimos viendo fue pues los manejo de archivos en Python. ¿Qué se me hizo esto? Manejo de archivos en Python, el módulo OSPath, las funciones con los objetos file y hicimos algunos ejercicios con el manejo de archivos. Todo bien. Ok, entonces ahora les voy a pasar el link al examen 2. Igual como la vez pasada, son exámenes distintos. Ahora digamos, yo se los voy a pasar individualmente en ¿cómo se llama? En el chat de acá, entonces para que lo tengan presente. Hoy como examen pues no hay quiz tampoco, entonces ya vamos varios días que no tenemos quiz, aprovechen ese break de quizzes, pero break así como que tampoco es. Algo importante para que también vayan ya pensando es que ya de este jueves en 8, o sea, el jueves de semana 16, es la presentación oral del proyecto. Esta presentación no es, o sea, para este punto no hace falta que lo tengan listo completamente ya. Para esta presentación yo lo que estoy esperando es que me den como la introducción del proyecto que están haciendo, por qué lo están haciendo. Tal vez en el que es default, pues no va a haber como mucha inspiración en esa parte porque es el proyecto default, pero los que sí están haciendo uno propio, ahí me explican por qué quisieron hacer ese proyecto, ese tipo de cosas. Nos cuentan cómo están haciéndolo, cómo están teniendo sus diagramas de clases, todo ese tipo de cosas. Nos enseñan como fotos de lo que llevan y nos explican qué es lo que les está faltando. Eso es como lo que estoy esperando. Ahí tienen entre 7 y 9 minutos para la presentación y literalmente son máximo 9 minutos. Y con eso yo soy bastante estricto en el sentido de que si alguno se pasa de 9 minutos, yo lo corto en seco. Entonces, para que verdad practiquen bien, que queden en ese rango de 7 a 9 minutos por aquello. Pero bueno, se preocuparán después de eso. Por ahorita estamos con el examen. ¿Alguna duda con eso? Profe, perdón una cosa. ¿El examen de cuándo es? Se los entrego ya. O sea, les paso el link ahora y la fecha límite para que lo entreguen es el jueves a las 10. O sea, el jueves antes de la siguiente clase. Igual que el examen pasado. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Ok. Y bueno, nada más el dato curioso de hoy es que hoy se celebra, bueno, ayer y hoy se celebra el Día de Todos los Santos y todos los fieles difuntos. Por eso fue que estábamos con rancheras antes del inicio de la clase para honor a México.
Ok, voy entonces a pasarles individualmente el link al examen. Cuando se los pase, pues lo salvan y ya podrían retirarse por aquello. Vamos a ver. Nada más un momento, esta parte siempre es como medio complicadilla. Y vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Uy, ¿qué se me hizo? Vale, ya veo. Como les digo, una vez les pase el link y lo copian, pues casi que ya podrían ir retirándose. Que les vaya bien en el examen, eso sí. Cualquier duda igual pues me escriben. No, tal vez no con preguntas exactamente de cómo es tal cosa, pero ahí a mediados de lo posible ahí les estaré ayudando como pueda. Profe, ¿ya lo mando? A vos todavía no, creo. Es el siguiente. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Bueno, que les vaya bien. Igual. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, que les vaya bien. Bueno, profesor, que pase buena tarde. Igual, que estén bien. Bueno, profe, chaito. Bueno, nos vemos, que estén bien. Estamos entonces, creo. Pablo, si querés me compartes entonces para ver dónde hemos quedado.